hablaremos de un tema crucial que afecta a muchas personas en todo el mundo: los malos hábitos que nos mantienen en la pobreza y no nos damos cuenta. Estos hábitos nos impiden tener éxito en nuestras vidas. Identificar y superar estos malos hábitos puede marcar la diferencia en tu vida financiera. Por eso, antes de querer emprender, debemos identificar esos malos hábitos que tenemos y cambiarlo poco a poco. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Así que, prepárate para aprender y transformar tu situación financiera. Mal hábito número 1. No ahorrar. El no ahorrar es un hábito que implica gastar todo el dinero que se recibe sin reservar una parte para el futuro. Las personas que no ahorran pueden encontrarse en apuros financieros cuando se enfrentan a algunas emergencias. Tampoco tienen suficiente dinero para alcanzar sus metas a largo plazo y no pueden construir una seguridad financiera sólida. Por eso, cuando tienen una emergencia, no tienen dinero para solucionar y recurren a endeudarse más, y eso los mantiene más pobres. Cuando no ahorramos, no podemos crear ningún negocio ni emprender. Por eso puse este mal hábito primero, porque este es la mayor causa de toda la pobreza. Mal hábito número 2. Gastar más de lo que ganas. Cuando gastamos más dinero del que ganamos, es como estar en una carrera sin fin para mantenernos al día con las cuentas. Los gastos excesivos pueden llevarnos a una montaña rusa emocional de estrés financiero y preocupación constante. El resultado más común de este mal hábito es la acumulación de deudas. Las deudas pueden atraparnos en un ciclo interminable de pagos, intereses y presiones financieras, dificultando nuestra capacidad para construir un futuro financiero sólido. La elaboración de un presupuesto mensual, la reducción de gastos innecesarios y la búsqueda de maneras de aumentar nuestros ingresos pueden ayudarnos a tomar el control de nuestras finanzas y a dejar de gastar más de lo que ganamos. Mal hábito número 3. Gastar mucho tiempo en las redes sociales. Cuando estamos constantemente pegados a nuestras redes sociales, podemos enfrentar una serie de consecuencias negativas. Nos volvemos más propensos a la adicción sin darnos cuenta. También afecta nuestra concentración y puede afectar nuestras relaciones personales. Este mal hábito también puede desencadenar sentimientos de ansiedad y baja autoestima, ya que la comparación constante con la vida aparentemente perfecta de los demás puede dañar nuestra percepción de nosotros mismos. Podemos ponernos reglas como establecer límites de tiempo, apagar las notificaciones innecesarias y dedicar tiempo de calidad a actividades sin conexión puede ayudarnos a recuperar el control sobre nuestro uso de las redes sociales. Así que recuerda, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa si las utilizamos con moderación y conciencia. Al cambiar nuestro enfoque y establecer límites, podemos mejorar nuestra calidad de vida y mantener un equilibrio más saludable entre la vida digital y la vida real. Mal hábito número 4. Tener muchos gastos hormigas. Los gastos hormiga son gastos pequeños y frecuentes que cuando se suman a lo largo del tiempo pueden tener un impacto significativo en tus finanzas personales. Algunos gastos hormigas pueden ser café y bebidas. Comprar café, té o bebidas a diario puede ser costoso a lo largo del mes. Comida rápida y snacks. Comer en restaurantes de comida rápida o comprar snacks a menudo puede parecer inofensivo, pero los costos se acumulan rápidamente. Suscripciones innecesarias. Suscripciones de streaming, aplicaciones y otros servicios que rara vez utilizas. Compras impulsivas. Comprar artículos que no necesitas simplemente porque estaban en oferta o te sentías tentado. Pequeños lujos diarios. Comprar pequeños lujos todos los días como chocolates, flores o cosméticos. Aplicaciones y juegos móviles. Comprar extras dentro de aplicaciones o gastar dinero en juegos móviles. Estos son solo algunos ejemplos de gastos hormiga, y la lista puede variar según las preferencias y el estilo de vida de cada persona. Identifica y reduce estos gastos. Ahorra este dinero extra para futuros emprendimientos o para cualquier emergencia. Mal hábito número 5. No tener metas. Imagina un barco a la deriva en medio del océano sin un destino fijo ni un rumbo claro. Así es la vida de aquellos que no tienen metas. Cuando no tenemos metas, nuestra vida puede sentirse vacía, sin dirección ni motivación. Nos sentimos como hojas arrastradas por el viento sin un objetivo hacia el cual avanzar.
Una de las principales consecuencias de no tener metas es perder oportunidades. Sin un plan claro, es muy fácil dejar pasar las oportunidades que podrían haber mejorado nuestras vidas. Tener metas puede darle sentido a nuestra existencia y motivarnos a avanzar. Las metas nos ayudan a establecer prioridades, a medir nuestro progreso y a superar obstáculos. Cuando establecemos metas, nos enfocamos en lo que realmente importa y trabajamos con determinación para alcanzarlas. Esto nos brinda un sentido de logro, satisfacción y crecimiento personal. Así que recuerda, las metas son como faros que guían nuestro camino en la vida. Al definir tus metas, puedes tomar el control de tu destino y crear la vida que deseas vivir. No dejes que tu vida carezca de propósito. Establece metas, persíguelas y haz que tus sueños se hagan realidad. Mal hábito número 6. Juntarte con personas mediocres. Imagina que estás rodeado de un grupo de personas que tienen metas bajas, que se conforman con lo mínimo y que no aspiran a nada más. Esto es lo que sucede cuando te juntas con personas mediocres. Cuando te rodeas de personas mediocres, es fácil caer en una rutina de mediocridad. Puedes perder tu impulso, tu ambición y tu deseo de superarte. Una de las principales consecuencias de rodearte de personas mediocres es que puedes perder oportunidades para crecer y mejorar. Tu círculo social influye en tus decisiones y si todos a tu alrededor están conformes con la mediocridad, es menos probable que busques oportunidades para destacar. Tu entorno social puede ser un factor determinante en tu éxito y tu felicidad. Juntarte con personas que te inspiren y te desafíen a alcanzar tu máximo potencial puede marcar una gran diferencia en tu vida. Cuando te rodeas de personas ambiciosas y exitosas, te exiges más a ti mismo, te inspiras a perseguir tus sueños y a trabajar duro para lograrlos. Así que recuerda, tu círculo social es un reflejo de tus metas y tus valores. No te conformes con la mediocridad, busca personas que te impulsen hacia la grandeza, que te desafíen a ser mejor y que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Tu vida merece más que la mediocridad. Rodéate de personas que te inspiren a alcanzar las estrellas. Mal hábito número 7. Poner excusas para todo. ¿Alguna vez te has encontrado constantemente buscando excusas para evitar responsabilidades o enfrentar desafíos? Cuando hacemos de las excusas un hábito, evitamos enfrentar situaciones difíciles o incómodas. En lugar de abordar problemas, los dejamos sin resolver, lo que puede llevar a tensiones y conflictos crecientes. Una de las principales consecuencias de poner excusas es perder oportunidades. Al negarnos a asumir responsabilidades, podemos perder oportunidades de crecimiento personal, profesional y relaciones significativas. Asumir responsabilidades y dejar de poner excusas puede empoderarnos. Cuando tomamos la iniciativa y nos responsabilizamos de nuestras acciones, tenemos el control para cambiar y mejorar. Si dices que irás al gimnasio, ve. Si quieres bajar de peso, haz dieta. Si quieres arriesgarte a emprender, hazlo. Si quieres empezar una carrera universitaria, si vas a empezar a trabajar, si vas a empezar a realizar un deporte, cualquier idea que tengas, hazlo. O busca la manera de hacerlo, sin poner excusas. Superar el hábito de poner excusas nos permite crecer, aprender de nuestros errores y construir relaciones basadas en la confianza y la honestidad. Así que recuerda, la vida está llena de desafíos y oportunidades. No dejes que las excusas te detengan. Asume la responsabilidad de tus acciones, enfrenta tus desafíos y avanza con determinación hacia tus metas. Tu capacidad para superar obstáculos y tomar el control de tu vida está en tus manos. Mal hábito número 8. Estar siempre en tu zona de confort. Cuando nos estancamos en nuestra zona de confort, nos sentimos cómodos, pero también nos volvemos inmovilizados. Evitamos situaciones desconocidas y nuevas oportunidades, lo que puede limitar nuestro crecimiento y desarrollo personal. Una de las principales consecuencias de quedarnos en nuestra zona de confort es perder oportunidades. El miedo al cambio puede llevar a oportunidades no aprovechadas en la carrera, relaciones, educación y más. El crecimiento y el éxito a menudo se encuentran fuera de nuestra zona de confort. Cuando nos atrevemos a dar pasos audaces y enfrentar nuevos desafíos, abrimos puertas a un potencial ilimitado. Romper con la zona de confort nos permite aprender, adquirir nuevas habilidades y descubrir nuestro verdadero potencial. Es un camino hacia la autorrealización y el logro de metas que nunca creímos posibles.
Así que recuerda, la vida está llena de oportunidades y desafíos esperando ser abrazados. No dejes que el miedo al cambio te detenga. Sal de tu zona de confort, enfrenta tus miedos y descubre todo lo que eres capaz de lograr. Tu vida tiene un potencial infinito y está esperando a que lo descubras. Mal hábito número 9. Perder el tiempo. El tiempo es nuestro recurso más valioso. A menudo se escapa de nuestras manos sin que nos demos cuenta. Las maneras más comunes de perder el tiempo son: el exceso de tiempo en redes sociales sin un propósito específico puede llevar a la pérdida de tiempo innecesaria. Las personas pueden pasar horas desplazándose sin ningún objetivo claro. Pasar largas horas viendo televisión o plataformas de streaming sin un propósito definido puede ser una forma común de perder el tiempo. Los videojuegos y juegos en línea pueden ser muy entretenidos, pero si se convierten en una actividad excesiva y sin sentido, pueden resultar en una pérdida de tiempo significativa. Conversaciones prolongadas sobre temas triviales o chismes sin valor real pueden consumir tiempo de manera innecesaria. Pasar tiempo en actividades poco saludables como el consumo excesivo de alcohol o el tabaquismo puede ser perjudicial y una pérdida de tiempo. Intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo puede hacer que ninguna de ellas se haga de manera eficiente, lo que lleva a una pérdida de tiempo. Es importante para cualquier persona, sin importar su situación económica, ser consciente de cómo emplea su tiempo y esforzarse por utilizarlo de manera más productiva y significativa. La gestión del tiempo eficaz es una habilidad importante para alcanzar metas y maximizar el potencial personal. Mal hábito número 10. No poner en práctica lo que aprendas. Al no poner en práctica lo que aprendes, puede tener varias consecuencias negativas en tu vida. Si adquieres nuevos conocimientos pero no los aplicas, te quedarás siempre en el mismo lugar, no avanzas ni te desarrollas y puede hacer que pierdas oportunidades de crecimiento personal y profesional. También puede llevar a la frustración y una sensación de falta de logro, ya que sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces. Tus metas y objetivos pueden quedarse en el papel si no los pones en práctica. Por eso define metas específicas basadas en lo que aprendes. Estos objetivos deben ser alcanzables y medibles. Crea un plan detallado de cómo vas a aplicar lo que aprendes en tu vida diaria. Divide tus objetivos en pasos prácticos y realizables. Establece un compromiso contigo mismo para seguir adelante con tus planes y objetivos. La autodisciplina es clave para cambiar tu vida. La educación y el aprendizaje continuo son clave para el éxito a largo plazo. Mantente abierto a nuevas ideas y conocimientos. Cambiar el hábito de no poner en práctica lo que aprendes puede ser un proceso gradual, pero con determinación y enfoque puedes convertir el conocimiento en acción y mejorar significativamente tu vida. Y ahora que sabes estos malos hábitos que mantienen pobres a las personas, cambia algún mal hábito que creas que tengas y enfócate en ser una persona de éxito. Si te sirvió, dale like al video y suscríbete, ya que en futuros videos estaremos viendo cómo cambiar cada mal hábito aquí presentado.